Mis hermanos, como introducción quiero decirles algo. Estaba pensando que siempre que compramos algo, siempre que hacemos alguna compra de algo, siempre nos sentimos como que hemos hecho la mejor compra del mundo, ¿verdad? Y a veces las personas nos preguntan y nos dicen, y mira, esto es lo que tú has comprado, y siempre le decimos nosotros que es lo mejor que hemos comprado. Si usted compra un televisor y de repente alguien le pregunta, usted debe decir, no, mi televisor, el que acabo de comprar es el mejor que hay, ¿verdad? Es un televisor de tanta, de tamaño, de tantas pulgadas de tamaño, y que los colores, y bueno, usted comienza a exaltar lo que usted ha comprado, ¿verdad? Y si es una computadora, usted va a decir, bueno, yo me he comprado una computadora, esa de las más rápidas que hay. Y si usted se compró una ropa, siempre va a decir, bueno, esa ropa que me he comprado es exclusiva, es de buena tela, ¿verdad? Es buena, es una ropa buenísima, que no lo encuentras en cualquier lugar. Y si es una casa, ya imagínense, siempre las personas van a alabar lo que son de ellos, ¿verdad? Lo que es de su propiedad, lo que es de su posesión. Alabamos lo que es nuestro, es verdad, alabamos lo que es nuestro. Alabamos a nuestros hijos ante los demás, alabamos sobre nuestras esposas ante los demás, alabamos a nuestros esposos ante los demás, alabamos todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, nos gusta alabar. Y en esto quiero que pongamos atención, porque también a Dios le gusta alabar lo que a Él le pertenece. A Dios le gusta alabar lo que a Él le pertenece. Y justamente los voy a llevar al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos del 9 al 10. ¿Okay? Vamos a enfocarnos en esos dos versículos en esta mañana, en lo que es Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Y antes de leer esta porción, quiero decirles, mis hermanos, de que la palabra de Dios realmente nos alaba a los hijos de Dios, alaba a Dios a lo que es suyo. Dios alaba a su pueblo con grandes adjetivos. Y aquí está la muestra de lo que nos estamos refiriendo en esta mañana. Dice el versículo 9, pero ustedes, dice la palabra, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Tremendos adjetivos, adjetivos que cobramos desde el momento que Cristo se convierte en nuestro Salvador, en nuestro Señor, en nuestro Rey, en nuestro Cristo, nuestro Jesucristo Redentor. Y estos adjetivos que acabamos de leer en Primera de Pedro, capítulo 2, nos hace ver claramente cómo Dios nos ve, cómo Dios nos identifica ante las demás naciones. Somos lo más importante de las posesiones que tiene Dios. Dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, dice la palabra. Mis hermanos, Dios nos alaba a través de su palabra. Aquí lo estamos viendo en esta mañana. La pregunta sería, si nosotros realmente alabamos de esa manera como Dios nos alaba a nosotros. ¿Nos gusta alabar a ese Dios que es nuestro? Lo más importante que poseemos, que es Dios, ¿realmente lo alabamos? Cristo, que es nuestro Señor y Salvador, quien nos pertenece,
cuando cantamos las alabanzas, de verdad, cuando decimos mi Cristo, mi Rey, es que en verdad alabamos al Señor con todo nuestro corazón. Cuando alabamos a Cristo, lo hacemos realmente de manera constante en todo tiempo, en lo que decimos, en lo que hacemos, en lo que actuamos, de la forma como vivimos. Mis hermanos, la alabanza, cuando hablamos de alabanza, notamos que la Biblia no solo describe como alabanza cantar coritos o cantar himnos como lo han hecho nuestros hermanos en esta mañana. Eso es también parte de la alabanza a Dios, pero no es la única alabanza, porque la alabanza también es el estilo de vida que llevamos como hijos de Dios. Es la actitud que podemos tener delante de Dios y delante de los demás. Eso también es alabar a Dios. Alabar a Dios es alabarlo en todo lo que hacemos, de palabras y de hechos. No necesariamente que en nuestras bocas salgan gloria a Dios, aleluya. Pero inclusive la forma como nos comunicamos es una alabanza para Dios. Pero antes de poder entender lo que Dios quiere decir de la alabanza, debemos analizarnos a nosotros mismos. Pero vamos a analizarnos en esta mañana partiendo de la palabra de Dios. O sea, lo que Dios piensa, lo que Dios cree, lo que Dios ha revelado y lo que Dios ha dicho. Entonces, de acuerdo a esta medida de la palabra de Dios, es que vamos a leer nuevamente Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Así dicen los versículos del 9 al 10 que vamos a meditar en esta mañana. Y entonces aquí lo primero que vemos en estos dos versículos, hay 4 frases o 4 adjetivos que da la palabra de Dios al pueblo de Dios, que describen el punto de vista de Dios hacia nosotros, los que hemos aceptado a Cristo nuestro Señor y Salvador. Porque si usted no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, usted es creación de Dios. Pero ya cuando usted acepta a Cristo como su Redentor, como aquel que murió en la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados, entonces desde ese momento, de acuerdo a su fe en Cristo, usted se convierte de creación a hijo o hija de Dios. Estos adjetivos que el Señor, que nuestro Señor, que Dios Todopoderoso le da ahora a su pueblo, del cual estamos incluidos todos los que hemos confesado a Cristo, es esa frase que vamos a analizar en esta mañana, y es la forma como Dios nos identifica, lo que somos ahora para Él, lo que nosotros somos para Él en nuestra relación con Él. Así que vamos a empezar con la primera, que dice linaje escogido. Hermano, óigalo bien. Yo quisiera tener aquí también la versión de Reina Valera, porque va a ser importante hacer esa comparación. Deme un segundo. Bueno, como estamos aquí en este lugar que es mi oficina, aquí tenemos todo a la mano, y yo quiero leerles entonces desde Reina Valera lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Ok? Dice lo siguiente, mis hermanos, de esta forma lo describe: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy similar, excepto algunas palabras que ya
no se usan en nuestro español moderno, pero muy similar a lo que dice Nueva Versión Internacional. No sale del contexto en el cual se refiere esos versículos. Pero bueno, vamos a continuar. Linaje escogido. Dios nos dice claramente que somos linajes escogidos. La palabra escogido está claramente en nuestro idioma allí. Usted y yo hemos sido escogidos por Dios según su designio soberano. Claramente la palabra dice que somos linaje escogido. No estamos aquí por casualidad. No somos hijos de Dios por casualidad. Dice que nosotros somos del pueblo, pero somos escogidos por Él. Primera de Pedro, en el versículo 2, cuando leemos elegidos conforme al previo conocimiento de Dios. Aquí también hay un pasaje en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente: según la previsión de Dios el Padre mediante la obra santificadora del Espíritu para obedecer y ser redimidos por su sangre. Según la previsión, quiere decir a los elegidos según la previsión. Entonces, mis hermanos, significa que somos posesión de Dios porque somos objetos de su elección. Él nos ha elegido, Él nos ha escogido. No solo Pedro en este pasaje de primera de Pedro, no solo él nos confirma esta verdad de la elección, también lo dice Pablo en muchas de sus cartas. Y siempre hago notar a los hermanos, no es que Pablo pone que hemos sido escogidos, hemos sido elegidos o hemos sido predestinados para adornar su carta para que suene más bonito. No, eso tiene una verdad teológica y espiritual. Esa es la verdad de nuestro paso de salvación, que hemos sido escogidos. Somos linaje escogido por Dios. También lo dice como mencioné Pablo en muchos de los pasajes, y somos linaje escogido. Y uno de los pasajes de Pablo que quiero leerles es Efesios capítulo 1. Porque, mis hermanos, es importante que tengamos siempre ese cuidado especial cuando leemos la palabra de Dios. En Efesios capítulo 1, versículos 4 y 6. Oiga bien lo que dice la palabra. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Para alabanza de su gloriosa gracia, Él nos concedió en su amado. Mis hermanos, no solamente nos escogió, dice la palabra, no solamente nos escogió antes de la fundación del mundo, sino que también nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Linaje escogido. O sea que no existe un grupo de personas en el mundo que tenga esa identidad dada por Dios como nosotros los creyentes. Somos linaje escogido porque fuimos escogidos, fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y no solamente eso, sino, dice la palabra, que fuimos predestinados. Entonces, ¿cómo explicamos esta verdad bíblica? Y tiene correlación lo que dice Efesios a través de la pluma de Pablo. También lo dice Pedro a través de su relato y de su carta en Primera de Pedro. Entonces vemos que hay una relación de estos apóstoles al poner muy en claro de que somos linajes escogidos, de que somos predestinados y que hemos sido elegidos para salvación y vida eterna. No solo somos posesión de Dios, sino también somos de Jesucristo su posesión, quien murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y eso te convierte a ti y a mí en alguien muy importante dentro del reino de Dios. ¿Por qué? Porque así lo ha decidido Dios, porque hemos sido elegidos por Él
y para Él, como dice Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. Somos hechuras de Dios en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Mire cómo nos ve Dios y lo que dice la palabra de Dios sobre nosotros, que somos miembros de un pueblo, de una nación, de un reino llamado el reino de Dios, pero somos un linaje escogido. Qué lindo entender la palabra de Dios con cuidado, con detenimiento, porque eso nos hace conocer a ese Dios de la Biblia, pero también nos hace conocernos y reconocernos a nosotros mismos quiénes somos para Dios. Vamos a la segunda, el segundo adjetivo, la segunda línea en este libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo. Ahora vamos a mirar la próxima frase que dice que somos no solamente linaje escogido, pero también somos real sacerdocio. Real sacerdocio. ¡Wow! Eso es lo que somos. Así nos ve Dios. Como linaje escogido, pero también como real sacerdocio. El domingo pasado estuvimos hablando de cómo Dios, a través de haber creado al varón, al hombre, a ese ser humano llamado hombre, creado por Dios, le ha dado un rol de liderazgo. Porque es la cabeza del hogar, la cabeza de la familia, pero más allá, la cabeza que dirige todo es Cristo Jesús, es el Señor, pero se le ha dado el rol y el liderazgo al varón. Y aquí está hablando claramente la palabra de eso, real sacerdocio. Por supuesto que de manera particular se refiere a los hombres del pueblo de Dios. Entonces, dice esta línea, ¿verdad? Real sacerdocio. Dios dice que cada miembro de la iglesia es un miembro del real sacerdocio. ¿Y por qué Dios dice que es real? ¿Qué tiene que ver la palabra real? Dios nos habla que nuestra herencia es de la realeza. Yo escucho muchos cristianos, especialmente cristianas, ¿verdad?, que se gozan de autoidentificarse como hijas de Dios, las hijas del rey, ¿verdad?, las princesas. Y es verdad, en términos de entendimiento de esa realeza, de ese reino, porque si hablamos del reino de Dios, estamos hablando de una realeza donde debe haber un rey, donde deben haber príncipes, donde deben haber princesas, donde deben haber súbditos, donde deben haber siervos y todo una figura, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con la realeza. Y aquí la palabra nos dice que somos real sacerdocio. ¿Y real por qué? Porque pertenecemos a la familia del Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús, nuestro Señor. Y que ha ganado ese reinado no a través de cosas placenteras, sino que la ha ganado a través de ir a la cruz del Calvario, de morir en esa cruz, de derramar su sangre con el fin de que usted y yo nos convirtiéramos en herederos del Rey, de todo lo que Jesucristo tiene. Mis hermanos, mis hermanas, por lo tanto, no importa lo que usted pueda sentir o pueda pensar de sí mismo. Estamos hablando de cómo Dios nos ve, cómo la palabra identifica al pueblo de Dios, de la cual estamos nosotros ahí incluidos. Lo que nos debe alegrar es que Dios mismo nos ha dado una identidad especial. Dios está expresando palabras de alabanza para ti y para mí. Él nos alaba, Él nos halaga cuando nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio. Como dije anteriormente, mis hermanos, pueda que usted lo sienta o no lo sienta, pero desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista bíblico de la palabra, para Dios sí lo somos. Somos linaje escogido y real sacerdocio.
Así que la próxima vez que quiera usted degradarse a sí mismo, criticándose y pensando en lo indigno de lo cual usted es y lo insignificante que es, tan solo recuerde la identidad que Dios le ha dado a usted. Y es verdad, el pecado, cuando el Espíritu de Dios comienza a redargullir en nuestro corazón, a contristar nuestro corazón después de haber cometido un pecado, es cierto, nos sentimos indignos, nos sentimos que hemos fallado, que no merecemos la gracia y el amor de Dios. Es verdad que nos sentimos así. Y qué bueno que nos sentimos así. Porque si nos sentimos así, vamos a venir en arrepentimiento y pedir perdón para continuar y seguir adelante. Esa es la vida del verdadero cristiano. No hay otra, porque no hay un cristiano perfecto en esta vida. Pero no se olvide de cómo Dios nos ve, de cómo Dios nos identifica, de cómo Dios hasta cierto punto alaba lo que es de Él. Como dije al principio, Dios está alabando lo que es suyo. Dios está alabando su posesión. Dios está alabando su pueblo, porque Él es el que los ha escogido y Él es el que les da esa nueva identidad por obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, mis hermanos, no es para orgullecernos y tapar nuestros pecados y pensar que somos perfectos, no. Porque usted y yo sabemos que aunque el Señor nos llame, que somos real sacerdocio, muchas veces no estamos cumpliendo con la labor que el Señor nos ha dado como sacerdotes del hogar. Pero es tiempo de renovarse en el Señor. Para eso se está anunciando las maravillas de las obras de Dios. ¿Para qué? Para que se alumbre tu vida y se alumbre tu camino y sigas adelante. Así que, mis hermanos, aunque pensemos que somos indignos, insignificantes, mis hermanos, Dios nunca nos ha dicho que somos indignos, insignificantes, nunca. Mira cómo el Señor nos habla en su palabra. En el Antiguo Testamento habla de rebeldes, ¿verdad? Habla de necios. Sí, es verdad, también nos identifica así. Pero Él no ha dejado de mirarnos de esta manera, como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, que vamos a mirar en unos momentos. Entonces, más bien nos ha dicho que somos real sacerdocio. ¿Y cuál era la responsabilidad de un sacerdote? Dirigir el culto, adorar, alabar a Dios. Y note bien que Él se refiere a todos los cristianos. Por eso, mi hermano y mi hermana, en esta mañana, siéntase que usted es parte de esta iglesia, de este cuerpo de Cristo. Aunque no estamos en un solo lugar todos juntos, pero somos la iglesia de Dios, el linaje escogido de Dios, real sacerdocio, el cuerpo de Cristo. Y participe en esta su iglesia, porque usted para Dios es un real sacerdocio. Mis hermanos, este adjetivo que el Señor nos da es un adjetivo que debe animarnos y debe llenarnos de esperanza. Y también nos dice la palabra que somos nación santa. Y con esto Dios quiere decir que somos parte de un grupo santo, apartados para Él. Ya hemos explicado muchas veces, y ustedes lo saben, qué cosa es ser santo. Es haber sido apartado por Dios para Él y solo para Él. Ese proceso de apartarnos, traernos de la oscuridad a la luz, traernos del mundo a los caminos del Señor, eso se convierte en un proceso santo, porque el Señor nos está apartando para Él. Hemos sido apartados para Él. Así que Dios no está diciendo que nuestros actos son perfectamente santos, de acuerdo a nuestro entendimiento de lo que significa ser santo, ¿verdad? Hay muchas frases ahí que dicen, este se cree un santo, como si este se cree perfecto. Claro, porque cada vez que escuchamos la palabra santo, los que no estamos bien entendidos en lo que significa en su definición correcta desde la Biblia, pues lo malinterpretamos y pensamos
que ser santo es una persona perfecta que nunca ha cometido pecado y que se merece un altar y se merece que lo adoren y que lo alaben. Bueno, esa es una definición completamente equivocada y antibíblica, porque eso no es lo que significa ser santo. Entonces, mis hermanos, no está diciendo que somos una nación santa porque somos perfectos o que nuestra actuación sería siempre santa y perfecta, sino que somos santos porque hemos sido adoptados por Cristo para Dios, como santos porque lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que nosotros en fe hemos venido y aceptado, esa obra de Cristo se nos imputa ahora a nosotros como identidad de santos. Y Pablo no se cansa en aclarar ese punto y enfatizar que somos santos, pueblo apartado por Dios. Porque si leemos nosotros si leemos Efesios capítulo 1, de esa manera Pablo empieza la carta. En Efesios capítulo 1, claramente Pablo dice lo siguiente, dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A los santos y fieles. Y no solamente eso, sino también en Colosenses capítulo 5, versículos del 16 al 17. Voy a leerles Colosenses 5, del 16 al 17. Perdón, era Gálatas. No, lo tengo anotado aquí. Es Colosenses capítulo 1, versículo 2. Dice igualmente Pablo, otra vez en la carta a los cristianos en Colosa, les dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosa. Vuelvo a repetir, no es para adornar la carta. Es una verdad. Esa es la manera como la palabra de Dios nos identifica a los que somos hijos de Dios, a los que hemos creído en Cristo, pero también Dios mismo nos identifica de esa manera. Entonces, de acuerdo a lo que leemos en Primera de Pedro, hemos sido elegidos por la santificación del Espíritu Santo, y por eso Él nos identifica como nación santa, porque por medio de su Espíritu Santo Dios quiere guardarnos de la vida pecaminosa para traernos a los caminos de Dios, para producir frutos y para producir una transformación que honre y glorifique a Dios en todo momento. Sin embargo, mis hermanos, el primer lugar de nuestro interés debe ser cómo nos ve Dios. Los padres que practican una relación muy cercana con sus hijos siempre son identificados por sus hijos como héroes, como padres buenos y como padres ejemplares. Traigo este ejemplo, ¿por qué? Porque esa mirada que tienen los hijos hacia sus padres hace que los padres se esfuercen a ser mejores padres y ejemplares para no decepcionarlos. Entonces, en el caso de nuestra relación con Dios Padre, sabemos que Jehová nos ve santos. Nos ve santos. Esa es la forma como Jehová nos ve. Entonces, tratemos de esforzarnos con la ayuda del Espíritu Santo a vivir conforme a la identidad que Dios nos ha dado. A vivir conforme a la identidad que Dios nos ha dado. Y en Romanos capítulo 8, versículo 5, quiero leerles lo que dice este pasaje. 8:5 dice lo siguiente: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Entonces, hablando de nación santa, ¿verdad? Tenemos que seguir caminando de acuerdo a la identidad que Dios nos ha dado. Caminar de acuerdo al Espíritu. Mis hermanos, mis hermanas, ya estamos embestidos de esa santidad. Ya estamos arropados de esa santidad que ha sido dada por Dios para nosotros los creyentes. Así que preocúpate a fortalecer internamente la presencia de Cristo para que tu santidad se refleje en tu exterior. Vivir en santidad no es vivir perfectamente sin haber caído en ningún pecado.
Porque ese pecado de omisión o de comisión, aún inofensivo o pequeñito, a final de cuentas es pecado. Lo que significa vivir una vida de santidad, lo que significa vivir esa vida de santificación, es poner nuestro corazón en las cosas de Dios, obedeciéndole, aunque no lo entendamos, aunque no lo queremos aceptar, obedecer, aunque no lo comprendemos, adorarle, alabarle y viviendo conforme a su palabra. Viviendo conforme a su palabra. Ese es el camino, esa es la forma en que nosotros tenemos que resaltar nuestra identidad, viviendo conforme a su palabra. Mis hermanos, y por último la cuarta frase, pueblo que pertenece a Dios. Digo, por último la cuarta frase, tengo algo más para decir. O sea que somos un pueblo adquirido por Él. Porque dice que somos pueblo que le pertenece a Dios, ¿verdad? Dice la palabra en Primera de Pedro, en la cuarta frase, dice pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Nosotros no hemos adquirido a Dios. Dios ha hecho uso de nosotros. Él ha hecho de esta forma. Nos ha tomado y Él ha adquirido tu vida, mi vida, para Él. Él ha tomado nuestras vidas para Él. Nosotros no hemos tomado a Dios. Nosotros no hemos alcanzado a Dios. Es Él quien nos ha alcanzado. Por eso, qué bueno es leer cuidadosamente la palabra. Porque dice pueblo adquirido por Dios. No pueblo porque lo adquirimos nosotros mismos. Mis hermanos, somos de su posesión. Recuerda esto, mi hermano. Cuando dudes que Dios te ama, cuando dudes que Dios no te oye, cuando dudes que Dios ya se ha apartado de ti, la próxima vez que te sientas por los suelos, desanimado, descorazonado y que las cosas no marchan bien, recuerda que desde el punto de vista de Dios, tú le perteneces. Tú le perteneces a Dios. Así dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 19 y 20. Dice lo siguiente, 6, 19 y 20. Dice de esta manera, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. Claramente la palabra nos dice que no somos nuestros propios dueños desde que estamos en el reino de Dios. Hemos sido comprados por un precio, por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Por tanto, debemos honrar ese cuerpo que ha sido comprado por Dios. Dice, honren con su cuerpo a Dios. Mis hermanos, no somos nuestros dueños, sino más bien que hemos sido comprados por Él a un precio. Qué tremendo es escuchar la voz de muchas personas que dicen, ¿verdad? Esto es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que quiero con mi cuerpo. Qué ignorancia y qué poca luz hay. Qué poca luz divina hay en sus mentes y en sus corazones. Y claramente vemos este asunto del aborto. Y una de las defensas de los que aprueban el aborto, es decir, es nuestro cuerpo. Son nuestro cuerpo y podemos hacer lo que queramos. Qué blasfemia contra la palabra de Dios, porque nadie viene a este mundo por su propia voluntad, sino más bien por la voluntad de Dios. Es que cada criatura puede nacer y tener vida. Pero en fin, ese es otro tema que podemos hablar más adelante. Pero ¿cuál es el precio que ha pagado Dios para adueñarse de nosotros? Porque dice que hemos sido comprados por un precio. Dios nos amó tanto
pero tanto y a ti y a mí, que envió a su Hijo Jesucristo a morir para que tú y yo pasemos a ser posesión de Él. Por eso que Él se atreve sin tu permiso. Él no necesita pedirte permiso. Sin tu permiso, alabarle diciendo que eres linaje escogido. Él ya nos alaba sin nuestro permiso. Él nos alaba y nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él. ¿Eso no es una alabanza que Él hace con nosotros? Él nos alaba, diciendo todo esto resumido en el libro de Pedro. Esa es la alabanza de Dios para nosotros en esta mañana. Así te alaba Dios a ti en este día. Así nos alaba Dios a nosotros. Y en el versículo 9, mis hermanos, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pero ¿por qué nos da todos esos adjetivos? Dice: para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anuncies las virtudes de Dios. Así está diciendo la palabra. Para que anunciemos las virtudes de Dios. Nosotros, Dios tiene un propósito especial en nuestra vida. Y ese es el segundo aspecto de este versículo. Dios nos dice que aquí está la razón por la cual Él nos ha creado. Para que no dejemos de alabarle. Pero no solamente con coritos, sino también anunciando las buenas obras que Dios ha hecho en nosotros. Ese cambio, ese milagro de vida en nosotros. Así como alabas la compra que has hecho, tienes el mejor televisor. Yo sé que el televisor que has comprado es el mejor de todos. Ya, no vamos a discutir en eso. La ropa que compraste, ok, está bien, es la mejor ropa que compraste. Ok, no vamos a discutir en eso. Porque así tenemos la costumbre de alabar lo que compramos, lo que nos pertenece. Bueno, así como nosotros alabamos lo que hemos comprado, entonces, mis hermanos, ¿cómo alabamos entonces al que nos ha comprado? Porque ya Él nos está demostrando cómo nos alaba. Mis hermanos, cuando uno está enamorado, ¿verdad? Allí conociendo por primera vez a su novia, no lo puede mantener en secreto. Lo anuncia, lo dice, no lo guarda en secreto, sino lo cuenta a todos. Bueno, mis hermanos, si amamos a Dios, si estamos realmente enamorados de Cristo, y amamos a Dios por todo lo que Él significa para nuestras vidas, por todo lo que le debemos, entonces, mis hermanos, debemos anunciarlo, debemos alabarlo, tenemos que expresar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y eso consiste en alabar a Dios, en alabarlo, en exaltarlo, exaltar sus tributos, como adorar su ser, poner en alto su nombre, amarlo, reverenciarlo, mis hermanos. Leamos otros versículos también, como por ejemplo en el Salmo capítulo 100, tenemos muchos ejemplos, pero adelante vamos a entrar al 105 y a otros más. Esos salmos son una motivación para la alabanza porque empezamos a centrar nuestra atención en lo que Dios es. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Como ven, cuando ustedes se centran su interés en Dios, le da razones y motivaciones para alabar. Cuando centramos nuestro interés en Dios, vamos a tener suficientes razones para alabar su nombre, para exaltar su nombre. Por lo tanto, mis hermanos, cuando nos centramos en el interés de Dios, de estar en comunión con Él, de entrar en esa intimidad con Dios, entonces empezamos a recordar y a considerar todas las cosas que Él ha hecho por nosotros. Y es allí donde empieza nuestra adoración auténtica, nuestra alabanza auténtica a Él. Y vamos a leer algunos salmos. Miren lo que dice el Salmo 105, versículos del 1 al 5. Salmo 105, del 1 al 5. Miren lo que dice la palabra de Dios en cuanto a este tema de la alabanza a Dios. Den gracias al Señor, invoquen su nombre. Den a conocer sus obras entre las naciones.
Cántenle, entónenle salmos, hablen de todas sus maravillas, siéntanse orgullosos de su santo nombre, alégrense el corazón de los que busquen el Señor, recurran al Señor y a su fuerza, busquen siempre su rostro, recuerden las maravillas que Él ha realizado, sus señales y los decretos que Él ha emitido. Y así sigue alabando ese salmo de David. Y más adelante tenemos el Salmo 117, versículos del 1 al 2. Dice: alaben al Señor, naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanza. Grande es su amor por nosotros. La fidelidad del Señor es eterna. Seguimos proclamando las grandezas de Dios, las virtudes de Dios. Seguimos proclamando esas grandezas y esas virtudes. Y quiero llevarlos ahora al Salmo 147, versículo 1, que dice: aleluya, alabado sea el Señor. Cuán bueno es cantar salmos a nuestro Dios. Cuán agradable y justo es alabarlo. Es justo que lo alabemos. Gloria a Dios, mis hermanos. Cuando asistimos a nuestra iglesia, cuando cantamos alabanza, Dios dice: eso es bueno, me gusta porque me están alabando. En otras palabras, si usted quiere saber por qué yo como pastor invoco a todos a alabar juntos a Dios, es porque la Biblia nos dice cuán bueno es cantar a nuestro Dios y cuán agradable es alabar su nombre. Y en esta mañana eso es lo que estamos haciendo, reconociendo quién es Él, alabando su nombre, proclamando sus virtudes y sus grandezas en nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, nuestra alabanza a Dios revela cuán agradecidos estamos por la alabanza que Dios nos da como sus hijos, como su pueblo. Dios dice que somos linaje escogido, que somos nación santa, para alabar y anunciar con nuestros labios las obras de Jehová. Mis hermanos, no solo nos dice la palabra de Dios eso, sino también en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 15, dice lo siguiente: así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiese su nombre. Mis hermanos, dar gracias y adorarle continuamente, así como entregar frutos de nuestros labios que confiesan su nombre. Y así sigamos adelante, mis hermanos. Sigamos adelante, porque también en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículos del 9 al 12, dice lo siguiente. Dice: después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén.